Muy buenas noches tengan todos ustedes, y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. Amigos, esta noche les compartiré una creepypasta que nos compartió uno de nuestros suscriptores por medio de la página de Facebook del canal, de la cual les dejaré el link en la descripción de este video, para que también puedan disfrutar de ese contenido, o si también quieren, pueden compartirnos alguna de sus historias. Sin más que decir, espero que disfruten esta historia y la compartan. La luna llena estaba en su punto más alto y desprendía un particular brillo más intenso de lo normal. El guardia del cementerio se encontraba haciendo su tercera ronda de la noche, cuando notó que la tierra de las tumbas más viejas se estaba moviendo. Lentamente empezaron a brotar dedos esqueléticos, y poco a poco empezaban a salir cuerpos completos en descomposición. El guardia giró la cabeza, y se dio cuenta de que estaba pasando lo mismo por todo el cementerio. En cuestión de minutos, había miles de muertos vivientes. No dejaban de salir de entre las tumbas, muchos más de los que habían sido enterrados en ese lugar. Una gran cantidad de muertos vivientes rodeaba al hombre, que no podía dejar de ver horrorizado todo lo que estaba pasando. Estos seres caminaban torpemente al lado de él, se movían muy lentamente, y la realidad es que sus cuerpos podridos no eran de mucha ayuda. Poco a poco, aquella horda fue concentrándose en la parte central del panteón. Mientras el guardia se disponía a emprender la retirada, una mano lo detuvo por el hombro, y un líquido negro y apestoso le recorrió el brazo. El guardia volteó lentamente hacia atrás, y vio que un hombre lo miraba fijamente. El cráneo de aquel cadáver había perdido la piel desde hace mucho tiempo, pero todavía conservaba los ojos, que podían expresar el más profundo temor que el guardia había visto. Después de unos instantes, finalmente el muerto empezó a hablarle lentamente. «Vete, por favor, vete». El guardia no entendía qué era lo que estaba pasando. Algo no parecía encajar en todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Tomó rápidamente una pala para derribar al cadáver, y de un impacto hizo desplomar aquella figura cadavérica. Los brazos quedaron torcidos en el piso, y el cráneo se soltó. En cuestión de segundos, surgieron otros 3 cadáveres. 2 de ellos lo ignoraron, y se limitaron a recoger la osamenta herida del suelo, arrastrando a su compañero como pudieron hacia el centro del panteón, junto a los demás cadáveres. Lo llevaban como si fuera un compañero herido de batalla. El tercer cadáver se quedó parado frente al guardia y habló con un tono más fuerte, repitiendo las mismas palabras. «Vete, por favor, cuéntales». El guardia se quedó inmóvil, pensando que antes de irse de ahí, debía saber qué era lo que estaba pasando. Una vez que pudo recuperar el control de su cuerpo, finalmente preguntó: «¿Por qué han abandonado la tierra?». El cadáver no tuvo problema en responderle la terrible realidad que estaba sucediendo, y contestó: «El infierno ya no es seguro». El guardia, creyendo que había escuchado mal, o que no estaba entendiendo a qué se refería, preguntó: ¿el infierno era seguro? ¿El infierno era alguna clase de paraíso? Si el cadáver hubiera sido capaz de llorar, estoy seguro de que lo habría hecho. Sin embargo, la voz entristecida fue suficiente para mostrar su miedo. Lucifer ha muerto. Él lo mató, y ahora viene hacia acá. Aquellas palabras no tenían ningún significado, simplemente parecían locuras. Entonces, de entre las tumbas, de donde todavía seguían saliendo cadáveres, empezaron a surgir figuras oscuras, con llamas en los ojos repletos de odio.
se movían como humo entre el aire, contaminando todo el ambiente, y un vapor sofocante envolvía todo el lugar. El guardia observó a los demonios. Los siervos de Lucifer, los encargados de infligir dolor y sufrimiento, estaban ayudando a esas pobres almas. Comenzaron a apilarse unos sobre otros para formar una torre, mientras el guardia no dejaba de preguntarse qué era lo que estaba sucediendo. El lamento de miles de cadáveres hacía eco entre las colinas circundantes, y el guardia observaba cómo desde todas direcciones más y más muertos vivientes se desplazaban hacia el centro del panteón. Tal situación había dejado mudo al guardia, pero el cadáver volvió a hablarle. Vete con tu familia, también necesitamos de ellos. El guardia replicó la pregunta: ¿mi familia? Y el cadáver respondió de nuevo: los vivos. Y señalando hacia el cielo, continuó diciendo: también necesitamos de ellos para poder llegar allá. El guardia no podía ver nada en concreto, por lo que tuvo que preguntarle al cadáver: ¿llegar a dónde? Y el cadáver, con pesar en sus palabras, intentando transmitir su urgencia, le respondió: a los portales, tenemos que llegar a los portales del cielo. El guardia se negó inmediatamente. Ahora entendía qué era lo que pretendían los miles de cadáveres, pero sus ideas religiosas eran muy rígidas. Lo que fue juzgado, juzgado está. Él no los aceptará, ya que ninguno de nosotros merece su perdón. Aquel cadáver se quedó quieto por un momento. Miró fijamente al hombre y comprendió que después de todo, el guardia no lograba entender lo que estaba pasando, y le dijo: no vamos en busca de perdón. Tenemos que advertirle a los justos. La honestidad con la que aquel muerto viviente exclamó aquellas palabras trasladó un peso enorme al estómago del guardia. La tierra bajo sus pies empezó a temblar, y el guardia se desplomó en el lodo cuando sus rodillas no pudieron soportarlo. Y con el rostro sobre el suelo, finalmente lo escuchó. Un grito profundo y descontrolado se hacía eco bajo la superficie. Una carcajada demencial, el sonido de millones de alas de avispas y la fuga masiva de insectos. Se acercaba cada vez más. Subía. Mientras se mantenía inmóvil, los cadáveres se lanzaban unos sobre otros, y los demonios ayudaban a los olvidados a construir una torre para su salvación. ¿Quién es él?, preguntó el guardia, pero los cadáveres dejaron de responder. Aunque no le llevó mucho tiempo darse cuenta que no podrían hacerlo aunque quisieran, porque ellos tampoco lo sabían. Mientras el guardia corría a casa, un muerto viviente exclamaba algo en voz baja. Entre aquella atmósfera vil y repugnante, las palabras se sentían aún más extrañas. Era todo lo que quedaba. Dios debe saber que ya viene.